DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es su voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Mi nombre es Vero Benaín y vamos a estar comenzando este martes 8 de agosto con toda la información legislativa, arrancando la semana. ¿Cómo les fue este fin de semana? Con un clima raro, ¿no? Un clima caluroso por momentos. Ahora volvió a bajar la temperatura. Un agosto bastante primaveral y extraño. Obviamente se lo asocia con el cambio climático, ¿no? Las cuestiones diferenciales del clima que estamos viviendo, al menos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé cómo se estará llevando adelante el resto del país, pero así arrancamos aquí la mañana en Diputados Televisión. Les decía, información de esta semana. Vamos a estar haciendo un repaso y un adelanto de lo que dejó la Comisión de Juicio Político la semana pasada, porque hay fecha y está ya publicada de manera oficial el nuevo encuentro que va a ser el día de mañana a partir de las 11 de la mañana con citaciones importantes. Recordemos que en el último encuentro estuvo el asesor, la mano derecha de Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de la Nación, y en esta oportunidad se volvió a citar a el exministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D'Alessandro, que pegó el faltazo la semana pasada pidiendo que se reprograme el encuentro, y será el día de mañana nuevamente su citación. Veremos si vendrá, porque también estamos ya pisando lo que son las elecciones paso de este año, las elecciones presidenciales, y obviamente D'Alessandro puede dejar muy complicado con sus testimonios a Horacio Rodríguez Larreta, que pretende ser el presidente, o al menos el candidato a presidente de Juntos por el Cambio. Disputa una interna con Patricia Bullrich el 13 de agosto. Bueno, con toda esta información vamos a empezar a meternos en lo que dejó la semana pasada, testimonios de diputados que estuvieron hablando aquí por la pantalla de DTV, y además, de proyectos que al menos pretenden avanzar con su tratamiento en una sesión que será tal vez el 23 de agosto. Hay una convocatoria de la oposición, no se sabe, o si finalmente el oficialismo tiene su contrapropuesta de sesión y convoca para otra fecha. Vamos a meternos en lo que dijo Morán, la diputada del Frente Renovador, sobre licencias parentales. Nosotros y nosotras vamos a estar trabajando por este dictamen, por lo importante que es y por el significado que tiene este proyecto. Y como bien mencionabas, esperamos poder tratarlo prontamente. No escapamos, por supuesto, de la realidad de un año que es electoral, de un año donde la política de las elecciones, de la militancia, atraviesa también la actividad del Congreso. Y si bien muchos diputados y diputadas son candidatos inclusive en alguna de las listas y aspiran a nuevos cargos o a renovar los cargos que ya tienen, la verdad que para nosotras sería muy importante poder avanzar en este proyecto que bien quedó claro en esta reunión, esta última reunión que se hizo, que contamos con mucho apoyo, que creo que es una gran iniciativa que se está trabajando en forma conjunta con la oposición. Así que en ese sentido, la verdad que sería un gran avance, sobre todo, y hacía mención, ¿no?, porque recordaba algunos de los testimonios que se daban en la reunión, en poder lograr tener licencias más igualitarias y nuestra participación en un mercado laboral que nos dé la oportunidad de tener las mismas oportunidades, en este caso, que los hombres, ¿no?
Pasaba la palabra entonces de la diputada hablando sobre licencias parentales, y también uno de los temas que estuvo en danza la semana pasada fue la creación o el proyecto de ley de una diputada de la provincia de Jujuy para crear una comisión bicameral que investigue la reforma de la Constitución de esa provincia que impulsó el gobernador actual Gerardo Morales, y que básicamente, tuvo un encuentro en la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos que preside Penaca, donde estuvieron hablando allí integrantes de pueblos originarios que vinieron de Jujuy a la capital federal y que básicamente, justamente expresaron la situación que están reclamando desde esa provincia contra el gobierno provincial. Estuvo hablando el diputado Carlos Selva. Que ha sido una motivación espontánea que ha surgido de los pueblos originarios, que lo único que ha pretendido es poner, más allá de su rechazo explícito a lo que ha sido la reforma de la Constitución de Jujuy y el rechazo a la violencia, pero por lo menos nos obliga a los que queremos tener una mirada de solución a este conflicto tan latente y que todavía está abierto, es el análisis y la discusión del tema de la constitucionalidad de la reforma que se ha hecho. O sea, que no den presencia nuevamente marca que miran lo partidario por sobre lo de las personas, ¿no? O sea, primero los intereses y después el pueblo. Sí, interesante porque ayer, después de esa comisión, hablamos con la diputada Leila Chaer. Ella nos explicó cómo se pronunciaba, por eso lo digo tan canchera, porque ella contaba un poco todo lo que se vive en la provincia y quedaba esta duda, porque esa comisión bicameral tiene que tener representación repartida de las fuerzas políticas. ¿Qué pasa si Juntos por el Cambio no quiere formar parte de esa bicameral para revisar la Constitución? Claro. No te lo sé decir, Meli, si evidentemente hay algún aspecto legal, no me excede a mí. Lo que digo que políticamente creo que lo peor que le podemos marcar a la sociedad es que nos ponemos arriba de la grieta, fomentamos la grieta porque no entramos a discutir el tema. O sea, un punto de partida para tratar de que la sociedad también nos respete más es que dejemos de lado qué pertenencia tenemos, y sobre estos temas que han traído conflicto, violencia, que prácticamente interpelan la democracia, lo menos que podés hacer es sentarte a discutirlo. Sí. Por eso te digo, legalmente no sé, políticamente te digo que tal cual no te lo preguntaba desde el punto de vista legal, sino como poder reflexionar acerca de, si no es en el Congreso a donde se puedan dar estos debates, ¿dónde? ¿No? Porque además a 2 semanitas de las PASO es como, y que entre otras cosas, incluso el gobernador de la provincia sea uno de los principales precandidatos a vicepresidentes, como también reforzar que, qué sé yo, que está la grieta más metida que nunca en temas donde es una lástima que lo esté. Bueno, vos sabés que ahí un poco, no sé si voy a ser claro, pero digo, si miraron realmente que es un precandidato y si nosotros supuestamente, no digo la movilización por la paz, quisiéramos especular porque Morales es el candidato que produjo la represión y demás, nos estaríamos equivocando. Nuestra obligación es tratar de volver a la normalidad y a la pacificación de un pueblo que tiene muchos problemas, pero que también no se puede soslayar de que hay intereses de avasallamiento sobre territorios de los pueblos originarios. No podemos hacerlo distraídos. Bien, vamos a meternos ahora con otro de los temas de los cuales estuvo hablando en esta pantalla. Tiene que ver con energía, la Comisión de Energía, que también viene teniendo encuentros junto con la de Presupuesto y Hacienda para tratar lo que es el GNL, el gas natural licuado, y básicamente de esto estuvo hablando el diputado por la provincia de Córdoba, del Frente de Todos, Eduardo Fernández. Lo que pasa es que en Córdoba se hicieron ramales y faltaba presión, ya va a llegar todo. Esto es porque estaba hecho el gasoducto. Lo que le faltaba era la presión suficiente. La presión para la distribución y ampliar la distribución. Lo que va a significar esto, lo hemos hablado con empresarios, economistas, periodistas, de ahorro energético y la posibilidad de exportación, que es lo que significa para el empresario también poder tener costos que no, si bien, claro, van a tener más bajos y que no estén
relacionado, ustedes están viendo el precio del petróleo, los saltos que ha pegado, Sí. subido, bajado, y por lo tanto eso va a ayudarnos también a tener más empresas pymes exportadoras. Ustedes vieron que se ha aumentado las cifras, las tengo acá, el aporte no reembolsable para pymes exportadoras ha subido, el reintegro de parte del impuesto al cheque, todo lo que se puede hacer. Nosotros lo que pretendemos y lo que tiene que entrar legislativamente es una revisión, y yo lo he dicho cuando me lo han preguntado, y soy un partidario total de una nueva estructura tributaria más simple, más federal y más progresiva. Es fundamental para nuestra Argentina y para que el Estado siga viendo esto, porque siempre ha habido impuestos de emergencia por situaciones de emergencia y han quedado históricamente. Entonces, incluso las medidas que se están instrumentando hay que explicarlas. Mire, para ustedes es difícil y a veces para nosotros también. Vamos a meternos con otro legislador que estuvo hablando sobre el tema del GNL. Lo hizo en este caso desde la provincia de Misiones. Y vamos a escuchar la palabra del opositor Schiavoni. Somos la única provincia de la Argentina que no tiene servicio de gas natural. Pero bueno, independientemente de eso, la verdad que yo veo un panorama bastante complejo, me parece muy condicionado por lo que suceda finalmente el próximo 13 de agosto. Me parece que para la sociedad en general y seguramente para quienes piensan invertir en nuestro país, si existe esa posibilidad, están mirando lo que va a pasar el próximo 13 de agosto, porque créeme que no es lo mismo que gane algún candidato u otro. Me parece que determina mucho la atmósfera, el clima de negocio, de inversión, etcétera, a futuro para los próximos meses que restan del año y tal vez hasta las elecciones generales del 23 de octubre, quienes sean los que tienen chances o posibilidades de acceder a la presidencia a partir de realizarse las primarias. Vamos a meternos con lo que decía también el diputado Carlos Selva, que estuvo hablando sobre el tema agricultura. Lo hizo también aquí en la pantalla de TV. Vamos a escuchar lo que decía entonces el diputado del Frente Renovador. Cuando entramos en el posicionamiento del sector y niegan todo lo que se ha acompañado al sector en este momento tan difícil de la sequía, todo lo que se ha acompañado por nuestro gobierno a las economías regionales, toda la quita de retenciones a las economías regionales, digamos, y cómo quisimos acompañar, no solamente subsidiando tasas para determinados créditos, sino qué incentivos directos de fondos no reembolsables se le han dado a distintos sectores del tema de la gripe aviar, del sector porcino, el incremento por el tema del maíz. Digamos, el gobierno, nuestro gobierno, y la Secretaría, que depende de Sergio Massa, ha estado permanentemente presente con el sector y no ha tenido ningún problema en escuchar al sector y dar respuesta, como todo lo que viene haciendo Sergio Massa. Escuchábamos entonces así lo que decía el diputado Carlos Selva sobre el tema agricultura, pero también estuvieron hablando en la pantalla de DTV sobre la creación de universidades, que es otra de las cuentas pendientes que tiene la Cámara de Diputados. En este caso vamos a escuchar la palabra de Micaela Morán. Hay dos proyectos en los que yo he estado trabajando. En su momento, cuando yo no era diputada nacional, si mal no me equivoco, porque se presentó varias veces, por eso no recuerdo bien en ese momento, era diputada provincial de la provincia de Buenos Aires, que lo trabajó el diputado Carlos Selva, también de mi bloque, que también era para una universidad en la ciudad de Zárate, una universidad nacional. Y la verdad que para nosotros eso es fundamental. Yo soy egresada de una universidad pública nacional, soy egresada de la UBA, y para venir a estudiar a la UBA me tuve que mudar a Buenos Aires. Hoy obviamente las posibilidades de solventar una carrera fuera de
de tu ciudad es difícil. Nosotros queremos el acceso de todos y de todas a la universidad pública, lo importante que es el poder capacitarse, el poder, como justamente lo decía Sergio en estos días que estuvo tratando este tema del ascenso social, ¿no? Y también de entender que nosotros, quienes somos del interior y no nacimos en la capital federal, queremos quedarnos en nuestras ciudades porque queremos trabajar en nuestras ciudades, queremos ser parte de las pymes y de la industria de nuestras ciudades, queremos poder trabajar en el campo, si es que somos de zonas del campo, y lo queremos hacer. Y la verdad que para mí el sentido del arraigo es muy importante, que nuestros jóvenes puedan quedar en sus ciudades, que puedan formar una familia, que no tengan que separarse obligatoriamente de su familia para poder irse a estudiar. Entonces, ese también tiene un poco el sentido. Y bueno, lamentablemente, como vos decías, varias de los proyectos han quedado truncados. En algunas sesiones hemos hasta empezado y no hemos podido llegar a las votaciones, pero para nosotros es fundamental. Digo, siempre hemos tenido claro cuál es el papel de la educación en nuestro modelo de país y estas no son las excepciones. Sobre el tema transporte también se estuvo hablando aquí en la pantalla de DTV. Bueno, es uno de los temas también que está manejando particularmente el sector del Frente Renovador en el ministerio o en la administración de Alberto Fernández. De esto estuvo hablando el diputado bonaerense Carlos Selva. El Estado Nacional ha puesto más de 100.000 millones de pesos para subsidiar el transporte. También es cierto que la provincia de Córdoba firmó el pacto fiscal con Macri y resignó el subsidio al transporte. Lo borró, lo rechazó. La provincia de Córdoba, firmando el pacto fiscal con Macri, el que les propuso Macri, rechazó el subsidio al transporte. Entonces, lo que está faltando en Córdoba es que la provincia ponga la tarasca, digamos. Entonces digo, para que nos entendamos, acá hay que asumirle cada uno las responsabilidades que le competen. La provincia tiene su responsabilidad sobre el tema del subsidio al transporte. Más allá de que no somos necios, que cuando Macri hace todo este juego, deja 19 líneas que están dentro de la capital, que se tendría que hacer cargo la ciudad autónoma de Buenos Aires, la puso en el programa de subsidio y no las podemos sacar. 19 líneas que le bancamos entre todos los argentinos a lo que tendría que ser el servicio urbano de la ciudad autónoma de pasajeros. Entonces digo, el Estado Nacional no ha quitado subsidio. El Estado Nacional, y Sergio también creo que lo mencionó, tenemos que volver a discutir de nuevo el tema de la coparticipación, el Pacto Federal de Coparticipación. Hay una inequidad. Y al revés de lo que dicen muchas provincias, una de las afectadas es la provincia de Buenos Aires. El sector PYME también es uno de los temas que obviamente siempre preocupan y tratan de mejorarse en las administraciones nacionales. De esto estuvo hablando el cordobés Eduardo Fernández. Massa lo explicó anoche, yo lo vengo diciendo y sosteniendo que hay que tener una solución que signifique no disminuir los derechos y a su vez tener herramientas, algunas de las cuales vamos a proponer, a diseñar para que tomar un empleado registrado y la pyme no quede sujeta que un juicio laboral por un montón de cuestiones, a veces justas, a veces por instrumentación de lo que significa. Usted sabe, un juicio laboral, los abogados que ejercen la demanda cobran el 20% del monto asignado al trabajador que inicia el juicio y el 20%, es decir, le regulan horarios al empresario pyme. Se hace impagable y cuesta la existencia de la pyme. Entonces, ante esa realidad, nosotros no vamos a decir lo que están diciendo. Vamos a hacer un paquete de leyes y nos vamos a aliar, dice Juntos por el Cambio, con el sector de los libertarios, para ahí nomás, ¿no? De golpe, porque ahora todo de golpe. El problema de ellos dice que fue el gradualismo. El gradualismo costó 26.000 pymes
y casi 300.000 puestos de trabajo, calculen, eso fue con gradualismo. Lo van a hacer en forma inmediata, es derogar algunas de las leyes laborales y sociales que caracterizan a la Argentina. A la Argentina la caracterizan las pymes. Sergio Massa anoche y antes Agustín Rossi había dicho, el país que tenemos con movilidad social se formó tanto por la existencia de las leyes laborales, pero por el tejido pyme. No es gracias a 3, 4 o 5 grandes empresas. Entonces hay que defender ese sentido. Entonces va a haber una propuesta en este sentido que no es la que hace la oposición, lo solucionamos sacando las vacaciones, el medio aguinaldo o la indemnización por antigüedad. Esas son las soluciones, no es que lo diga yo. Léanlo, busquen el elemento, en la propuesta concreta están. Nosotros decimos, hay que mantener la dignidad de los trabajadores, el ingreso de los trabajadores, que es el mercado interno para las pymes, pero también que hace la justicia social y que esa legislación laboral no sea una espada de Damocles para las pymes. ¿Se puede hacer? Sí. Seguimos en DTV Noticias y después de escuchar la palabra de los representantes vamos a meternos en un repaso de lo que dejó la Comisión de Juicio Político la semana pasada. Recordamos que están iniciando un proceso de investigación a los integrantes de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, la comisión empieza con la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la coparticipación al gobierno porteño, y este fue el tema que se trató la semana pasada. Vamos a seguir repasando. ¿Cuál es la hipótesis del Frente de Todos en este sentido? Que el fallo fue acordado entre el presidente del tribunal, Horacio Rosati, por eso estuvo presente su asesor Silvio Robles, y el gobierno de la ciudad, en este caso representado por el exministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro, que como decíamos, nuevamente citado para el día de mañana. Marcelo D'Alessandro estaba citado, decíamos, pero no asistió por cuestiones personales, y sí estuvo el día de la semana pasada Alejandro Otero, contador público y magíster en Administración Pública, que relató cómo fue la historia de la coparticipación que recibe la ciudad y ratificó que la suba que se dispuso por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016 por decreto no tuvo ningún tipo de fundamento. Recordemos que hubo una suba que se denuncia de manera arbitraria por parte de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta de este porcentaje de coparticipación que argumentaron que era por el tema del traspaso de la Policía Federal a la ciudad. Alejandro Rodríguez, que también estuvo presente, es el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema de la Nación y confirmó que no intervino ni el estudio de la cautelar que favoreció el gobierno de la ciudad, cautelar que firma los ministros de la Corte Suprema de la Nación y por la cual se está investigando esta posibilidad de amiguismo entre ambos poderes para favorecer al gobierno de Cava. Y Silvio Robles, que estuvo presente, leyó un escrito en el que se consideró víctima de acusaciones falsas y ataques a su familia, todo para perjudicar, según él, desde el lado del poder político, a el actual presidente de la Corte Suprema, Rosati. Se negó a responder preguntas basándose en dos amparos legales, uno el artículo 18 de la Constitución Nacional y el otro el artículo 8, inciso B del Reglamento de la Justicia Nacional, que establece que los magistrados, funcionarios y empleados deben guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales. ¿Cuáles son básicamente las preguntas que no respondió Robles? Las tenemos aquí en pantalla. Si conoce a Marcelo D'Alessandro, prefirió guardar silencio, habló del artículo 18. ¿Cuáles son sus tareas en la Corte? Si se reunió con Fabián Pepín Rodríguez Simón y José Torello para acordar el fallo 2x1. Y si maneja la firma y el mail de Horacio Rosati. ¿Cuáles sí fueron las respuestas de Robles? Bueno, confirmó que participó de las audiencias de la Corte sobre la coparticipación, como había señalado
La titular del Banco Nación, Silvina Batakis, aclaró que lo hacía para asistir a Rosati específicamente y también que había otros funcionarios de la Corte, y también confirmó que en enero se inundó el despacho, pero aclaró que las computadoras y los discos rígidos no se dañaron. Doy fe de que los discos rígidos no se dañaron, me llegó la información por otro lado dentro del Poder Judicial. Finalmente, ¿qué respondió? Aclaró que los jueces de la Corte no están obligados a tener un correo electrónico oficial y consideró fantasías a las acusaciones del ex administrador de la Corte, que estuvo presente en la comisión en 2 oportunidades, Héctor Marchi, sobre supuestas persecuciones a empleados. Ahora sí, ¿qué se decidió? Habrá un careo entre Robles y Marchi y además se le pedirá a la Corte Suprema el acto administrativo de nombramiento de Robles para supervisar sus funciones. Habrá una consulta también a la Corte sobre el alcance del reglamento del Poder Judicial, en el cual se amparó entonces allí Silvio Robles. Sí, vamos entonces a finalizar un poco con lo que dejó entonces la Comisión de Juicio Político. Recordemos que mañana se va a reunir a las 11 de la mañana. Es momento de ir a la pausa, pero enseguida volvemos con DTV Noticias. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor.
DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en DTV Noticias y vamos a meternos con la agendita parlamentaria y para eso le damos la bienvenida a nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta. Muy buen día, Vero, para vos y para toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión y la agenda parlamentaria que indica que, como vos bien indicabas recién respecto a todo lo que ha dejado la reunión anterior de juicio político, se le dará continuidad a este proceso que ya ha tenido 19 reuniones a lo largo y a lo ancho desde fines de enero de este año, cuando arrancó el proceso, con las distintas temáticas y en este caso para continuar con esta investigación respecto a la transferencia de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual se está investigando por qué se llegó a este beneficio para con Cava y por eso, en este caso, mañana tendremos una reunión algo no tan atípico porque será martes, que uno dirá sí, es atípico, pero el horario será a las 11 de la mañana. Será un poquito más temprano, no será a la 1 de la tarde. Imaginamos que en estos casos, cuando se modifican los horarios, por lo general siempre suele ser a las 11 de la mañana cuando la comisión se pasa o a jueves o en algunos casos inclusive hasta miércoles. En otras ocasiones se ha comenzado un poquito más tarde también, pero esto tiene que ver un poco con la convocatoria de los invitados y al mismo tiempo para que, si en definitiva sabemos que puede llegar a ser una reunión bastante extensa, tal vez por una cuestión de horarios y para que no culmine tan tarde, se adelanta unas horas. Por eso, a partir de las 11 de la mañana, con la convocatoria nada más y nada menos y nuevamente de Marcelo D'Alessandro, el ex titular de la cartera de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el gobierno anterior, va a estar convocado justamente a la misma. A ver, en cuanto a la expectativa, creo, Vero, que no vamos a estar tanto hasta el último minuto como sí pasó con Silvio Robles, entendiendo que en el comunicado Marcelo D'Alessandro no estuvo presente aquí en la Cámara la semana pasada por una cuestión personal, por un viaje, pero que al mismo tiempo aludía en sus propias palabras escritas que esperaba una nueva convocatoria, que se postergue la fecha, que se pase a otra jornada. Pero decía reprogramen, pero no tan rápido. Por lo cual entendemos que va a estar. ¿O no? Reprogramen, pero no tan rápido. Claro, pero no tan rápido. No antes de las PASO, y encima, la acorralan. Entendiendo. Sí, yo creo que Marcelo D'Alessandro capaz esperaba un poquito más de respiro, pero no. Claro. Al no haber podido estar la semana pasada, enseguida ya todo el equipo de la diputada Carolina Gagliar, que preside esta comisión y que está llevando a cabo de gran manera en este proceso, tendrán la reunión número 20, posiblemente mañana la presencia de Marcelo D'Alessandro.
y también Vero que tendrá un peso bastante importante teniendo en cuenta que el testimonio de Silvio Robles dejó más dudas que certezas, por lo menos en cuanto a lo que han podido expresar inclusive los propios diputados y diputadas de la comisión. Por eso Marcelo D'Alessandro imaginamos que tendrá un rol sumamente protagónico respecto a este proceso. Pero también está convocado Ignacio Maiquez, él es juez justamente de la Cámara de Apelaciones en lo penal juvenil, contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Viene de una familia justamente de jueces. Judicial, sí. Recordemos que... Exactamente, judicial. Y en este caso está convocado también por otra cuestión vinculada a los chats, que también viene siendo un tema importante y que se tocó de refilón, fíjate vos, lo que es el tratamiento. Al día siguiente aquí en la Cámara hablaban un poco del tema de los datos personales, ¿no? También vinculándolo a la cuestión de los chats de WhatsApp, a los chats como pueden ser, ¿por qué no?, también los mensajes comunes o inclusive ya si nos vamos a un nivel más alto, pero que no se mencionó, a escuchar llamadas. Pero en este caso también, para que se entienda, al día siguiente se realizó la convocatoria para esta comisión en donde se trató el tema de la modificación de la ley de datos personales y también tuvo un pequeño eco respecto a esta cuestión de los chats, ¿no? Que se estaban investigando, si estaba bien, si estaba mal, pero en este caso vino por la palabra de una diputada propinante de la oposición. Bien. La invitación está hecha para mañana entonces, Vero, 2 personas convocadas. Como siempre entendemos, juicio político siempre tiene un debate, un intercambio entre los propios integrantes de la misma, en donde por lo general entre una hora y media hablan ellos y luego sí le dan lugar a los invitados en este caso de D'Alessandro y Maiquez, que mañana seguramente estarán aquí presentes. Muy bien, Gonza, después volvemos con vos porque sabemos que tenés más información, pero la vamos a abordar para los minutos previos a finalizar el programa. Enseguida volvemos, compañerito. Dale, Vero, aquí estaremos. Bien, y de Gonza Solabarrieta nos vamos a meter... ¡Ay, qué fondo de pantalla! Que me hicieron un fondo ahí de imagen entre Gonzalo Solabarrieta y ahí está el señor Mauricio cantando. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Vero? ¿Cómo arrancó la semana? Muy bien, todo muy bien, arrancando aquí la semana. Mauri, y con esta información, ¿no?, que mañana continúa la Comisión de Juicio Político, nuevamente la citación a D'Alessandro. Yo decía, está bien, tengo buena predisposición, dijo D'Alessandro, pero tan rápido me van a volver a convocar. Medio acorralado, ¿no?, el exministro de Larreta. Sí, recordemos que D'Alessandro mandó una nota, fue convocado a comienzos de julio para el 1 de agosto. Mandó una nota el 31 de julio a las 8:30 de la noche. Sí, 20:02, dijo que no iba a ir por temas personales y que pedía reprogramar. O sea que estuvo un mes pensando qué hacer y unas horas antes de la citación se decidió no ir. Esa es la única aplicación. La verdad que esto de viaje, no viaje, cuando te citan con un mes de antelación, todo lo puedes arreglar. Sí. En realidad, por alguna razón no quiso estar, y coincido con vos que yo creo que esto es una especulación. Uno cree que no esperaba hablar antes de las elecciones primarias, ¿no? Me parece totalmente. Que, teniendo en cuenta que es de la ciudad, no esperaba esta citación. Hay que ver si mañana está. Si está, yo creo que va a ser una reunión parecida a la que vimos la semana pasada, porque creo que los asesores legales algunos son parecidos o los mismos, tengo entendido, parecido a Tonón en su momento, recordás, el ex administrador de la obra social, que tratan de no responder absolutamente ninguna pregunta, amparados en el artículo 18 de la Constitución, en el reglamento de la justicia. El tema es que obviamente eso genera, con las elipsis, con las no respuestas, genera también, como siempre se dice, que calla otorga y que elude mucho más. Y bueno, una situación incómoda que yo creo que D'Alessandro quería evitar. Vamos a ver, esperemos que mañana esté, ¿no? Y excusas estaría difícil, ¿no? De seguir buscando excusas. Pero, ¿qué pasa, Mauri, con el careo que también se había definido? ¿Hay alguna novedad de cuándo se va a llevar adelante entre Marchi y Robles?
Sí, aparte de excusas, que la semana pasada no se le ocurrió ninguna excusa. Por poner razones personales no es excusa, y hablaba con la gente que trabaja en la comisión y nos contaban que en otros casos, cuando sí había excusas, se preocupaban por destacarlas, desde pasajes, viajes, detalles de personales, como para que eso quede contemplado en el expediente. Acá no, simplemente razones personales. En cuanto al careo, todavía no está definido. Yo creo que puede ser después, eso sí, después de las primarias, el careo entre el ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, y Silvio Robles, el director de la vocalía de Rosati, que declaró en la última audiencia. Yo creo que debería ser no mucho más, porque tengamos en cuenta que después va a venir otro tema, que creo que es Consejo de la Magistratura, por parte de la investigación. Creo que quedan muchas audiencias a la cuestión con participación, por lo tanto debería ser pronto el careo. Se me hace difícil que acepte Robles venir a un careo. Yo creo que ahí va a buscar alguna excusa, porque realmente, a veces no se toma dimensión, ¿no? Porque estos temas tienen una difusión en los medios bastante particular. Estamos hablando de la otra persona, es el ex administrador de la Corte, administró los recursos de la Corte Suprema durante 17, 18 años. Mucho poder me dijeron que tenía Marchi en su momento. Claro, fue echado por los jueces en una acordada que firmaron hace 2 meses cuando iba a venir a la comisión. Una vez que él decide venir a la comisión, y a partir seguramente de otros problemas que había antes, pero digo, en ese momento, quien manejaba los presupuestos de la Corte durante casi 2 décadas fue echado. O sea que hay una ruptura en los vínculos de la Corte a partir de lo que es este juicio político, que es histórica y que es claramente un cambio de época. Y bueno, como es un empleado de la casa, obviamente no te echan, sino que te trasladan. Por lo tanto, me da la sensación de que esa situación de seguir siendo empleado de la justicia tal vez limite a Marchi a retornar, tal vez, no lo sé, pero bueno, todavía no está hecha la convocatoria. Bien, perfecto. Y Mauri, estamos en la última semana de campaña, ¿no? Ya a partir del viernes se termina, el que no terminó de hacer la campaña, bueno, a llorar al campito, porque viene el domingo las elecciones, que por eso tal vez la agenda un poco escasa, ¿no? Solo la convocatoria a juicio político el martes, pero ninguna convocatoria al resto de las comisiones. ¿Cómo repercute, teniendo en cuenta lo mucho que has trabajado en el Congreso en épocas de elecciones? Sí, es rarísimo que haya inclusive una comisión, ¿no? Es muy difícil encontrar un antecedente porque los diputados son de diferentes partes del país, tienen que viajar, y la verdad que haya una comisión ya de por sí es raro. Y después la curiosidad es que la semana que viene, si el resultado de la elección genera alguna tendencia muy marcada, esa tendencia se va a ver reflejada en las negociaciones parlamentarias, es inevitable, ¿no? O sea, si un sector político crece mucho en la votación, también empieza a tener peso en los debates parlamentarios, en la búsqueda de aliados. Sí, eso pasó hace 4 años, por ejemplo. Ahora sí, como hace 8 años, en 2015, la primaria, que es lo que parece que va a ocurrir ahora, o sea, por lo menos una de las encuestas deja el escenario abierto para lo que sigue, podemos tener un agosto y septiembre casi igual a lo que fue junio y julio, o sea, con un escenario electoral, pero con todo abierto y con todas las fuerzas todavía midiéndose. Se me hace que es un camino electoral largo ¿no? Porque no parece haber tendencias tan claras y sobre todo tampoco parece haber una hiperpolarización como en 2019, que es lo que termina definiendo las cosas rápido. Claro, está muy bien. Está muy bien. Bueno, Mauri, vamos a estar con la información. ¿Algún dato distintivo que quieras aportar en el día de hoy? No, bueno, la expectativa de mañana, ¿no? Porque también hay que recordar que de Alessandro está citado por la filtración de, hay que decirlo, supuestos chats. Digo que decir supuestos porque la justicia archivó todas las causas para investigarlos. Ocurre que también los chats eran entre Alessandro y Robles, donde parecían acordar este fallo que le permitió a la Ciudad de Buenos Aires tener más fondos de la coparticipación federal. Estos chats supuestos, porque no fueron ratificados por la justicia, pero tampoco fueron desmentidos en sede judicial por sus autores, sino que la justicia, ante causas abiertas, las archivó directamente. Bueno, creo que ahí está la gran consulta, y después también
el vínculo, que es importante porque Robles, de tanto negar, también negó el vínculo con Alessandro. Hay que ver si Alessandro niega el vínculo con Robles, que ha quedado reflejado en el cumpleaños del otro citado de mañana, que es el juez Maíquez, donde el 15 de agosto del año pasado, creo que fue, sí, el 15 de agosto, fueron juntitos, ¿no? Parece que no quería manejar uno y que cayeron los dos juntos. Sí, sí. Y bueno, eso también es otro dato de que refleja el vínculo. Pero bueno, un poco la expectativa mañana es eso. Sabes que estaba mirando la fecha y hoy es 7 de agosto, el día de San Cayetano, y me llama un poco la atención, no sé a vos, el poco volumen de noticias respecto a las movilizaciones que suelen hacerse en San Cayetano, ¿no? Las movilizaciones de los movimientos sociales. Estaba viendo y no veía ninguna información al respecto. ¿Vos tenés algún dato? Generalmente se aprovecha justamente la situación para pedir de manera también política, ¿no? El acto de ayer de Sergio Pasa en el Perro tiene también que ver un poco con eso, ¿no? Las organizaciones sociales que reclaman tierra, techo y trabajo, que recordemos que es una frase del Papa Francisco. Sí. La triple T, que se la robó Tini, dijo Grabois. Se las robó Tini. Tini, claro, Grabois también la toma. Bueno, ayer el acto un poco de Sergio Massa tuvo que ver un poco con, me parece que con esto de San Cayetano, con la posibilidad de conseguir trabajo, y también hubo un anuncio, ¿no? Sergio Massa habló de un monotributo productivo, dijo concreto, y que iba a ser después de agosto, después de las primarias, ¿no? Me parece que en ese caso se adelantó. Bien. Sí, pero me llama la atención la poca masividad que se le está dando al acto, las movilizaciones, no solo que son siempre organizadas por movimientos sociales vinculados a lo político, sino que también la gente, ¿no? Que sale a pedir justamente trabajo generalmente. Gracias, Mauri, te deseamos un lindo lunes. Gracias, Vero, buena semana. Hasta luego. Se va Mauri cantando y nos metemos en mis proyectos porque estuvo hablando con nosotros la diputada Mara Brauer. Hola, soy Mara Brauer, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Hemos realizado en el Congreso de la Nación una jornada con especialistas en relación a un proyecto que he presentado, que es el derecho a la muerte voluntaria médicamente asistida, generalmente conocida por el derecho a la eutanasia. Mi proyecto no es el único que hay en este Congreso. Hay proyectos presentados por diputadas y diputados de distintos bloques políticos. Creo que Argentina se tiene que dar este debate que se está dando en el mundo. Nosotros hemos trabajado mucho sobre la autonomía de las personas, sobre tener una vida digna, y la muerte forma parte de ese proceso. Esta ley que le da el derecho a las personas que tienen enfermedades incurables o daños que son irreparables y que generan situaciones de extremo padecimiento y extremo dolor, donde ni los cuidados paliativos ni la ciencia médica pueden aliviarlo. Es el derecho a la persona a interrumpir voluntariamente su vida, por supuesto con la asistencia médica, porque como dice Adriana Stagnaro, que es una especialista, una antropóloga que está padeciendo ella dijo, he tenido una vida digna, una vida hermosa, quiero tener el derecho también a morir dignamente. El sufrimiento no es una obligación. Por supuesto, este proceso es con la participación de los médicos, la decisión solo la puede tomar la persona, no la puede tomar ninguna otro, ni un familiar, ni un amigo. La persona lo debe expresar fehacientemente y a partir de ahí interviene el médico tratante, intervienen los médicos especialistas, se lo acompaña con un equipo de psicólogos, trabajadores sociales para que la persona reafirme su decisión y en base a esto se iniciaría el procedimiento. Como dije antes, estas leyes se están discutiendo en todo el mundo. Ya hay más de 10 países que tienen el derecho a la eutanasia y creo que Argentina se tiene que dar este debate.
Le agradecemos a la diputada Mara Brauer por haber participado de Mis Proyectos y antes de volver a Gonza, repasar un poco lo que nos comentaba Mauricio Cantando sobre las medidas en las que pretende trabajar el ministro de Economía, Sergio Massa, que es actualmente precandidato a presidente por Unión por la Patria. Una es la suma fija, otra tiene que ver con aumento a jubilaciones y el alivio de ganancias. En ganancias son las tres medidas que prepara justamente el tigrense, no solo en el marco de la campaña electoral, sino en el marco de la gestión que están llevando adelante en la actual administración de Alberto Fernández. Ahora sí, nos metemos con Gonza de nuevo, lo vamos a volver a llamar. Bueno, Vero, a ver, respecto a lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria para esta semana, lo único que tenemos confirmado es este juicio político, pero al mismo tiempo pensemos, los tres temas puntuales que nosotros sabemos y que entendemos se quieren aprobar de cara a lo que puede llegar a ser una próxima sesión para el 23 de agosto son el proyecto de licencias que ha tenido una reunión muy importante la semana anterior, con otros temas también como el tema de los cuidados en la Argentina, con invitados, con convocados y convocadas que han aportado justamente todas las modificaciones que se le pueden llegar a hacer, a respaldar cada una de las acciones que se han incluido dentro de este proyecto tan complejo. Al mismo tiempo pienso en el proyecto del régimen de promoción de gas natural licuado, que es otro de los proyectos que ha tenido reuniones informativas con personas muy importantes invitadas, inclusive hasta del propio gobierno nacional. Y también la aprobación que le falta con media sanción del Senado a la actualización de este Plan Nacional de Tecnología, Ciencia e Innovación 2030. Me parece que más o menos por acá puede llegar a ahondar un poco los agregados que podamos empezar a ver. A ver, desde hoy, mañana y hasta el miércoles te diría que puede llegar a haber algún agregado, inclusive para que el jueves ya se pueda convocar a una comisión. Digo, porque por lo general entre lunes y martes vemos por lo general todas las reuniones que se agregan, pero al mismo tiempo tendremos que estar atentos también hasta el miércoles que se puede llegar a agregar alguna comisión para el jueves. Pero estos tres temas, Vero, no sé si vos tenés lo mismo, son los que entendemos el oficialismo quiere aprobar para tenerlos listos para una posible sesión el próximo 23 de agosto, que entendemos también tiene sus complicaciones desde las charlas, desde el entendimiento si va a ser una sesión con ley de alquileres y otros temas que proponga el oficialismo, si va a ser una sesión únicamente con ley de alquileres, por lo cual el oficialismo, entendemos, no sé si está tan de acuerdo con esta sesión o si va a ser conjunta y se llegará a un acuerdo. No, mirá, hasta la semana pasada desde el oficialismo dijeron que no van a participar de la sesión, al menos no van a brindar el quórum a la sesión de la oposición, por lo que se espera que esa sesión, si Juntos por el Cambio no consigue el resto de los números, se espera que se caiga. Lo que sí habrá que ver cuándo pone fecha el oficialismo, que Germán Martínez me decía la semana pasada, muy entusiasmado, diciendo vamos a sesionar nosotros como oficialismo con nuestros temas, donde no iba a estar alquileres y básicamente hay que ver, no tenían fecha tampoco, no se sabe si va a ser el mismo 23 o si será días antes o posteriores a esa fecha. La idea es sí que sea en agosto, así que bueno, imaginamos que esta semana, una semana muy baja en rendimiento legislativo por una cuestión de que es la última de la campaña política previa a las PASO y la mayoría de incluso tenemos candidatos a presidentes que hoy forman parte de la Cámara de Diputados, como por ejemplo en el Frente de Izquierda, Breckman, Del Caño, Vice, Milei, ¿no? Por los libertarios está allí también. Están todos metidos en los cierres de campaña que van a ser, algunos han elegido distintos lugares del país, otros mismo aquí la capital federal, así que va a ser una semana baja en convocatoria en ese punto. Así que veremos si entre todas estas cuestiones hay alguna negociación de por medio
por debajo también respecto a esta sesión. Pero en principio, Gonza, no quiero pinchar el globo, pero la de la oposición será de la oposición, y si la oposición reúne el número, el oficialismo bajará a dar la discusión al recinto. Pero, bueno, las experiencias dejan que, o han demostrado que generalmente se le hace muy difícil a los opositores poder llegar a una situación de sesión especial convocada por ellos y juntando el propio número. Se le hace difícil al oficialismo, imagínense a los opositores, sí, ¿no? Sí, por eso mismo la reflexión y el pensamiento de una posibilidad de un temario mixto, conjunto, pero bueno, esto tendrá que verse de aquí en adelante. Y por qué no pensar también, Vero, en la fecha del miércoles, si no me falla el cálculo del calendario, sí, miércoles 30 de agosto, claro, como una posibilidad también, ¿no? Estaríamos dentro del mes de agosto, justo en el cierre. Claro, podría ser una posibilidad, pero creo que esta semana puede llegar a ser clave y lógicamente lo que suceda también en las elecciones este fin de semana también marcarán un poco la relación y el clima interno en las relaciones entre los diputados y diputadas para ver en definitiva qué se arregla. Después también estos temas que te mencionaba, estos tres, son los que necesitan de aprobación con giros en las comisiones. Después hay otros temas como universidades, como la reglamentación para la trazabilidad de la pesca, por ejemplo, claro, son otros dos proyectos que ya están aprobados y también quisiera el oficialismo meterlos en un plan. Perfecto, Gonza. Bueno, muchas gracias y creo que ya están los legisladores diciendo, uy, ¿cómo no se nos ocurrió el 30? Ojo con ese dato que les acabas de aportar. Que tengas linda jornada. Hasta mañana, Gonza. Totalmente. Gracias, Vero. Hasta mañana. Bien, ahí se va Gonzalo Solabarrieta y nosotros también nos estamos yendo porque ya llega la primera mañana con Pato Méndez, todo su equipo, y vamos a encontrarnos mañana a las 9 de la mañana en el caso de TV Noticias. Será que tengan una excelente jornada de día lunes. Chau, chau.